por siempre exaltado. Creador, creador de todo es. Ven ante él a postrarte. Manos levantar, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de la integridad. En la última década, esta ha sido una de las palabras que más se ha buscado en el diccionario en línea. Integridad. Tim Dodd de Duke University expresó lo siguiente, dice: es impresionante que la gente tenga que buscar el significado de integridad para aplicarlo a su vida. Probablemente esto muestra el interés y la confusión que muchas personas tienen acerca de lo que verdaderamente significa esta palabra integridad. Famosos artistas, escritores, filósofos y aún pastores o personas que están en el ámbito religioso han minado el significado de la integridad. El diccionario la define como la firmeza de adherirse a un código especial de valores morales. Entonces, la integridad tiene que ver con la moralidad y también viene de la palabra en latín que nos habla de una persona de una sola pieza, integritus, una persona que es de una sola pieza, una persona que donde la mires es de una sola pieza. Y al pensar en eso, se me viene a mente el rey David. Aunque el rey David tuvo muchos errores y aunque pecó muchísimo y aunque tuvo una condición al frente de su familia en algunas oportunidades, fue un caos, personalmente también. Sin embargo, Dios le llamó el hombre conforme a su corazón. Siempre me he quedado pensando por qué Dios le llamó el hombre conforme a su corazón. Y yo creo que David, a pesar de todos sus errores, David fue una persona íntegra. Fue una persona que supo conducir su moralidad, aún sus fiascos morales, en arrepentimiento a Dios. La palabra de Dios en esa historia de David nos habla de que él era un pastor y cuando él era pastor, él siempre servía a la audiencia de uno solo, de su Dios. Yo creo que cuando él estaba con las ovejas, él estuvo por muchos años de pastor de ovejas y él estaba comunicándose con Dios, de ahí salieron muchos salmos y de repente el Señor lo mueve de ser pastor a ser rey de toda una nación. En el episodio que tuvo con Goliat, él dijo, no, yo no voy a pelear con todo este armamento que me da Saúl, el rey Saúl, yo lo voy a hacer siendo auténtico, siendo lo que yo he sido, siendo un pastor de ovejas, respondiendo a la audiencia de uno. Ese uno se llama Dios. Y yo creo que ese es un principio fundamental. Cada persona que verdaderamente entiende que Dios nos está mirando en todo lugar, no importa dónde estemos, podemos responder a la audiencia de uno que se llama Dios. Lo segundo es que una persona íntegra establece límites. Una persona íntegra puede establecer límites saludables. Una persona íntegra dice, yo no voy a hacer esto, yo no voy a ir a estos lugares, no me voy a conducir con ciertas personas, no voy a estar con personas que puedan poner mi testimonio en tela de juicio. Hay personas que tienen límites y la persona que no es íntegra, sus límites son variables. Dependiendo del día, entonces ponen límites, si es que tienen algunos. Lo tercero es que una persona que también es íntegra es una persona que puede tener las palabras adecuadas en el momento indicado. Es decir, una persona íntegra
cuida sus palabras. Muchas de las personas fallan en su integridad por lo que dicen. Dicen algo, entonces tienen que hacerlo. Y aunque las personas no lo quieran hacer, ya se comprometieron con sus palabras. Si no pusieron límites, tampoco pueden poner límites en sus palabras. Y tenemos que tener límites en nuestras palabras, de cómo hablamos. Una persona íntegra sabe cómo hablar. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Una persona que se conduce con integridad, una persona que sabe que es lo mismo en la casa, en el trabajo, en la iglesia, que es una persona de una sola pieza, entonces anda seguro. Es una persona que no tiene problemas de seguridad porque no está con temor a ser descubierto, de que lo están pillando o descubriendo con alguien que no debe estar, que está hablando más de lo que debe hablar o que está en lugares donde no debe estar. Es una persona que anda confiada y segura, y es una persona que anda también conociendo los caminos de Dios. Dice el Señor: encomienda al Señor tus caminos, ¿verdad? Y Él estará y Él enderezará tus veredas. Así que si batallas con aquello de la integridad, pídele a Dios que pueda ser una persona íntegra. Simplemente por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, condúcete a través de los principios de su palabra y siempre te aseguro que te irá muy pero muy bien. Bienvenidos a esta cuarta cápsula financiera, una vez más con nuestro amigo Dan Antoniak. Dan, la palabra de Dios nos da múltiples ejemplos acerca de cómo manejar las finanzas, y sobre todo hay un ejemplo del apóstol Pablo que le da a los creyentes algunos principios para guiarlos en sus ofrendas. ¿Qué pautas puedes obtener de este pasaje para ayudarte en tus propias donaciones? Bueno, la Biblia siempre es práctica y este versículo es uno de los más prácticos para llegar el domingo, para dar el diezmo. Y Pablo nos da instrucciones bien específicas que se tratan de los principios para guiarnos para las ofrendas. Y estas pautas se obtienen en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2. Y hermano, por favor, si lo lea. Dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Es una recolecta para el pueblo de Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Me gusta esta traducción. Sí, y es una traducción muy práctica. Y si dejamos el diezmo para lo último de nuestro presupuesto, siempre nos va a faltar. El enemigo siempre quiere destruir esa bendición, y nos tenemos que cuidar y seguir este consejo para poder dar de las primicias, como se llaman. Y el diezmo es el 10%. Y estadísticamente las iglesias en Estados Unidos están dando 4%. Wow. Y tú sabes que en el Antiguo Testamento la gente daban casi 40%. Y ahora en la era de gracia no hay un monto específico y no llega al 40%. Y así que se dice que el 10% es el diezmo, y siempre se puede dar más. Claro que sí. Y aquí dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero. O sea, que no sea un segundo pensamiento, que no lo postergamos, ¿verdad?, hasta que podamos hacerlo, porque siempre nos va a faltar dinero, sino que sea una prioridad en nuestra vida. Bueno, este es un ejemplo que el apóstol Pablo nos da a cada uno de nosotros, muy práctico, de cómo poder separar nuestro dinero semanalmente y así honrar a Dios. Gracias por ver esta cápsula financiera. Hasta la próxima. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pecado olvidó.
corazón y mi vida coronó. Melodía en la quietud me arrulla, en medio del silencio me dices que me amas. Sí, hoy quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como el río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Cada vez que escuchamos de Martin Luther King Jr. o que escuchamos de la igualdad racial en los Estados Unidos, escuchamos este hombre. Yo tengo un sueño. I have a dream. Todos tenemos un sueño. En este caso era el sueño de la igualdad racial. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la igualdad racial? ¿Qué dice la Biblia acerca de la interacción que tenemos con otras razas? ¿Qué dice la Biblia acerca del Señor Jesús cuando interactuó con otras razas? Es impresionante ver en la actualidad, en el siglo XXI, que hay un surgimiento de grupos de supremacía racial. Ustedes han visto quizás las noticias de grupos de personas que se creen mejor por el color de su piel. No le voy a preguntar si usted ha experimentado el racismo, pero creo que en muchos lugares del mundo y aún algunos de nosotros hemos podido experimentar el racismo. Algunos por el color de la piel, otros se mofan porque no saben hablar cierto lenguaje. Sin embargo, todavía existe mucho racismo. Y en nuestra serie de sermones mega del Evangelio según San Marcos, en nuestra miniserie Controversia, hoy vamos a hablar de la controversia racial. Y en especial vamos a ver un encuentro donde el Señor Jesús está allí con una dama que no es de su misma procedencia racial y cómo Él interactúa con ella. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, del versículo 24 al versículo 30. Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no hubo que ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero, debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Uy, ¿es verdad, Señor?, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido ¿de dónde? De tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Sabe? El racismo
no ha sido una situación social de los últimos años. Si usted y yo nos remontamos a la Biblia, el egoísmo en el corazón del ser humano ha hecho que personas conduzcan sus vidas y su proceder de una manera muy errónea. Por ejemplo, en la familia original, Adán y Eva, y después vemos a sus hijos Caín y Abel. El uno mató al otro, ¿por qué? Por envidia, por enojo, por orgullo, por condiciones malas en su corazón. Y el día de hoy vamos a ver esto que nos presenta la palabra del Señor. Vamos a estudiar la interacción del Señor Jesús con esta mujer de diferente raza, y vamos a ver en esa interacción algunos principios. Lo primero es que cuando hay controversia racial tenemos que empatizar. Hay una empatía. La empatía lo vemos en el verso 24. Dice: Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. En este relato vemos cómo el Señor Jesús se dirige hacia el norte, sabiendo que pasaría a un grupo étnicamente diferente al suyo. La agenda de Jesús siempre fue incluir a todas las personas. Dice que a los suyos vino, entre paréntesis a los judíos, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. El Señor Jesús quería no solamente compartir el mensaje de la salvación, de redención con los judíos, sino con toda raza, tribu, lengua y nación. Cuando Él tenía interacciones con personas, siempre esas personas tuvieron respuesta de parte de Dios. Los grupos étnicos que más siguieron a Jesús no fueron los judíos. Interesantemente fueron los publicanos, fueron aquellos que verdaderamente entendieron que eran pecadores y que necesitaban seguir el mensaje de Jesucristo. Debemos entender que en la diversidad hay bendición y no hay una división. En la diversidad hay una bendición y no hay una división. Qué difícil es haber vivido algunas experiencias de racismo, y algunas personas las han experimentado. Creo que algunos que nacieron aquí, recuerdo que he escuchado numerosas historias de cómo las personas les decían que no podían hablar español, y de repente hace 2 o 3 generaciones les decían no, y entonces iban al baño y ahí era donde hablaban español y salían, ¿no? Y si los veían hablando español les pegaban en la mano. Y por eso vemos uno que otro latino que tiene, como dicen ustedes los mexicanos, el nopal en la frente y no hablan el español bien, ¿no? ¿Verdad? Ahí hubo cierto racismo, hubo cierta presión. Después de eso pasó, y hay muchas personas que no solamente invitan el español en sus vidas, sino que verdaderamente lo aprecian y lo viven. Y el español no es una lengua de segunda. De hecho hay más personas en el mundo, lo he dicho antes, que hablan español que las personas que hablan inglés. ¿Sabía usted eso? No sabía, ya lo sabe, ¿ok? Así que siéntase bien. Sin embargo, aprenda inglés porque necesita relacionarse, ¿no? Pero mis queridos hermanos, no valemos menos porque hablamos un lenguaje u otro. No valemos menos porque tenemos una contextura facial diferente. Hay personas que parecen de la Asia, hay personas que parecen bien inditos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Hay personas que parecen que son un poquito más morenos. ¿Cuál es el problema? Hay algunos que son muy blancos, que cuando les habla a usted le dice how you doing y le dicen ¿cómo estás? Porque son del norte de México, ¿verdad? Algunos de ellos. ¿Cuál es el problema? El Señor nos hizo a todos con un propósito. Nos diseñó así como somos. Y si usted es un latinazo o latinaza, pues siéntase orgulloso, orgullosa, ¿verdad? Hay algunos que se andan poniendo cosas verdes en los ojos y azulitos y tinturándose todo. No me llames Rolando, llámame Roland. Cuando me hice ciudadano americano, la oficial que me entrevistó me dice, "Are you sure you want to keep your name?" Si quieres mantener tu nombre, le digo, "Yes." "Are you sure you want to be called Rolando?" "Yes." "What's the problem?" "My mom named me Rolando." Mi mamá me puso Rolando. "Are you sure you don't want to put Roland?" "No." Rolando, así con la R doble enunciada en el principio, ¿no? Claro, muchos me dicen Roland, no hay problema. Cuando voy en diferentes lugares me dicen, oh, Roland, ok, es Rolando, pero ya, Roland, está bien. El Aguirre es peor porque el Aguirre tiene la doble R, ¿no? Entonces estaba en la universidad un día en San Antonio y hay un profesor y entonces me llama Roland Aguirre.
como era el primero, pues no podía errarle, porque siempre era el primero o el segundo en la lista por Aguirre, ¿no? Entonces yo decía, Roland Aguirre, le digo, ok, that's me, Roland Aguirre. Debemos empatizar con otras razas. ¿Sabe? Cuando estamos en diferentes razas, culturas, es algo enriquecedor. El Señor Jesús, Él vivió en diferentes culturas. ¿Sabe? Si hay alguien que conoce acerca de ser una persona que vivió en diferentes mundos, fue el Señor Jesús. Creció en familia judía, cultura griega, tenía muchas tradiciones alrededor de él. Él fue bicultural, fue una persona multicultural. El Señor Jesús sabía cómo vivir en los dos mundos, como nuestros hijos, que saben escuchar a la mamá y saben escuchar a otros afuera o al papá. Vivía de esa manera, tenía empatía con otras culturas. No debemos ni sentirnos menos, ni sentirnos de más, porque tenemos cierta cultura. Debemos amar a todas las culturas, amén. Amar a los anglosajones, a los que son morenos, a los que son indios, ¿verdad? No son menos. Aún entre los latinos somos bien, como dicen aquí, y en Colombia también tenemos diferentes expresiones, somos bien carrilla, ¿no? Si hay uno que es morenito, ese es el negro. Y uno le trata de, no, y aquí le dicen memín, ¿no? Ese es memín, ¿no? El de la... Sí, no, ya me he aprendido todas esas cosas. No, sí, el chaparro, pues que tiene que ser chaparro, así lo hizo el Señor. No, el indio, ¿sabe? Para todos tenemos adjetivos calificativos, es decir, apodos. No, a todos, porque nos mofamos de las razas. A veces nosotros mismos nos mofamos de nuestra propia raza. No seamos así. El Señor fue empático con otras razas. Él fue al norte. No se quedó ahí en su área de influencia. Él fue al norte para poder tener encuentros con razas diferentes a él. Lo segundo que vemos fue que Jesús, ¿verdad?, vio el sufrimiento de esta mujer. Vamos a pasar de Jesús al sufrimiento de la mujer. Dice, enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó, ¿a dónde? A sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Una de las primeras cosas que contemplamos en esta historia es la forma como esta mujer hace suyo el sufrimiento de su hija. Ella va y se postra a los pies del Mesías, de Jesús. Ahora, yo quiero que usted vea esto racialmente. Esta mujer, Sirofenicia, de Ciro, ¿verdad?, de Fenicia, ella no era de la misma cultura de Jesús, pero ella había escuchado de Jesús, había escuchado en la historia de Jesús, del pueblo de Israel, y había escuchado del Mesías prometido, y había escuchado lo que Jesús estaba haciendo, y había escuchado que Jesús estaba en su pueblo, y había escuchado que Jesús podía usar de su poder, de su magnífico poder para salvar la vida de su hija. Y ella entonces se acerca a Jesús con su sufrimiento. El mundo afuera está sufriendo. Hay muchas personas que están sufriendo. Hay personas que verdaderamente están sufriendo. Yo le digo a muchas personas que vienen conmigo y que se quejan de muchas cosas, le digo, dame un día si quieres, camina conmigo un día y te enseño en un día el sufrimiento de muchas personas. Dame ciertas características para que puedas ver que tu problema quizás no es tan grande como piensas que es. Dame unas horas, vamos, te invito a una persona que está muriendo, te invito a un funeral de una madre que está ahí viuda con 3 hijos porque su esposo de 41 años se acaba de morir por una enfermedad terminal. Te voy a llevar a diferentes lugares para que veas donde verdaderamente te puede dar perspectiva de que hay sufrimiento. En el mundo hay sufrimiento, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está sufriendo. Hay mundo afuera que sufre, y usted también sufre. Yo también sufro en muchas instancias de mi vida. Sufrimos. Esta mujer sufría por su hija. ¿Y qué hace una mamá por su hija? Todo. ¿Usted ha visto lo que hace una mamá por sus hijas? Todo. Una vez estaba en el hospital, porque los pastores frecuentamos hospitales, cementerios, diferentes lugares así lindos, ¿verdad? Y cuando estaba en la sala de espera, estaba orando por unos hermanos,
Viene una mamá desesperada y me dice, pastor, ore por mí. Le digo, ¿por qué quiere que ore por usted? Dice, es que me acabo de hacer la prueba para poder saber si le puedo donar uno de mis órganos vitales a mi hija. Quiero que ore por mí para que haya un milagro. Yo creo que yo no soy compatible porque me han dicho muchas cosas, pero ya me acabo de hacer el examen. Yo quiero un milagro de parte de Dios. Yo quiero que mi hija viva. Me comentó toda la historia. Se había enterado que yo era pastor, no me dejó hablar, simplemente la escuché, oré por ella y me di cuenta del dolor de una madre que hace todo por sus hijos. ¿Qué harías tú por tu hijo, por tu hija si no tienes hijos? El sufrimiento que tienes en tu corazón. Fíjate que hay otras expresiones en la palabra de Dios acerca de este episodio que nos dicen lo siguiente. Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Evangelio según San Mateo, ella viene y reconoce que es hijo de David, que es de la descendencia davídica, que es del rey David. Viene desde ahí la bendición. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces necesitamos venir al Señor pidiendo misericordia? Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi aflicción. Tuvo pues la certeza de que Jesús era el cumplimiento de la esperanza judía. Imagínense, una no judía creyendo en la esperanza judía que los mismos judíos no creyeron. Una no judía viniendo, reconociendo que era del legado, del linaje de David, reconociendo que era el Mesías y diciéndole en ese momento, tú eres hijo de David, tú eres el Mesías, ten misericordia de mí. ¿De mí? ¿De mí? ¿Ella era la enferma? No, era su hija, pero había adoptado el sufrimiento de su hija. ¿Cuál es tu sufrimiento? Porque el enemigo, dice Juan capítulo 10, verso 10, vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo tiene la misma descripción de trabajo, es fácil. Matar todo lo que quiere, destruir todo lo que quiere y hurtar todo lo que quiere. Aún en los mismos creyentes, él quiere quitarte la paz, quiere robarte el gozo de la salvación, quiere robarte una armonía en tu familia, quiere quitarte todo si tú dejas que el enemigo obre en tu vida. Sus planes no han cambiado, él sigue destruyendo vidas jóvenes también. Nos da gozo que en este fin de semana nuestros jóvenes estuvieron en One Weekend. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, alcen la mano algunos jóvenes. A ver, levanten la mano algunos. Un aplauso fuerte para ellos, ¿verdad? Algunos de ellos estuvieron en One Weekend. Otros fueron al servicio de las 11 y ya dicen, no, me quedo porque comienzan desde la mañana. Pero damos gracias a Dios por nuestros jóvenes. Interceder en el sufrimiento. Lo tercero que vemos es la perseverancia, una actitud que debemos nosotros fomentar en nuestra vida. El verso 26 dice, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija, como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia que está en Siria. Cuando ella se acercó a Jesús, ella tenía dudas si Jesús la iba a ver bien siendo una mujer de Fenicia, de Siria. Fue una persona perseverante. ¿Cuántos de nosotros somos perseverantes con las cosas espirituales? Perseverantes. No de que le tratamos un poquito y después ya no le hacemos. No de que oramos un poquito y después ya no oramos. No de que leemos un poquito y después ya no leemos. No de que caminamos un poquito y ya después no queremos caminar espiritualmente con el Señor. Esta mujer fue perseverante. El Señor Jesús nos revela en su palabra que siempre atendió a la gente y nunca dejó a nadie esperando ni por respuesta. Nadie se fue jamás del lado del Señor Jesús sin ser transformado. Nadie se puede ir de la presencia de Jesús siendo la misma persona si dispone su corazón. No hay persona que no pueda cambiar si verdaderamente deja que Cristo cambie su vida. Creemos que Jesús puede cambiar nuestro corazón. Amén.
No hay circunstancia que el Señor no pueda cambiar, no hay corazón que el Señor no pueda cambiar, no hay problema que el Señor no pueda arreglar, no hay carácter que el Señor no pueda modificar, no hay persona que tenga algún trauma en su mente que el Señor no pueda sanar, no hay enfermedad de ninguna índole que el Señor aún no pueda sanar. Mi Dios, mi Señor Jesús, tiene toda autoridad y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y si usted cree eso, usted vive con un hijo con autoridad. ¿Sabe cómo vive un hijo con autoridad? Con orgullo de ser de esa familia, ¿o no? Yo les he dicho en diferentes ocasiones de que hay ciertas palabras que le quedan a uno en mente, y de las palabras de nuestros seres queridos antes de partir, y de la descendencia que nosotros tenemos y de nuestros familiares. Palabras que tus abuelos, tus padres te han dicho y han quedado ahí, en tu mente, en tu corazón. Mateo 15:23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Fíjese lo que hizo Jesús. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Qué ayuda, ¿no? La mujer desesperada, sufriendo y llorando en los pies de Jesús, reconociéndole como Mesías, en otro lugar donde Jesús se había acercado. Y Jesús en esos momentos no la escucha a los ojos de los demás. Y lo que hacen los discípulos es la actitud de nosotros: ay, es una pérdida de tiempo, nos está retrasando el itinerario. Jesús, si tienes que ir a otro lugar, tienes que sanar a muchos. Jesús, despídela, pues no la podemos dejar que desista de suplicar. ¿Se imagina a una mujer desesperada? ¿Conoce usted? No. Me gusta hacer preguntas retóricas, porque la retórica es parte de la enseñanza. Por eso predico así. Claro, una persona desesperada, una mujer desesperada. ¿Usted ha visto mujeres desesperadas? Claro que sí, amén, dijo una. Quizás también está desesperada ahorita, nada más no se vaya. ¿Usted ha visto un hombre desesperado? El hombre no lo hace de la misma manera, pero hay hombres también desesperados. Claro que sí, con algo que uno piensa que no va a cambiar. Desesperación, angustia interna, condición interna no identificada, pero a punto de explotar. Es lo que le pasa a muchos varones. Condición interna nunca identificada ni expresada, pero a punto de explotar en cualquier momento. Presione 1 para explotar pequeño, presione 2 para superexplotación, presione 3 para un caos total, no solamente de él, sino de toda la familia. Usualmente la mujer es más vocal, ¿no? La mujer siempre está hablando más y está explotando. Ay, ya los varones ya hicieron así. Preach it, brother, preach it. Pero el hombre a veces se tarda un poco más de tiempo. Pero cuando explota con ganas, ¿no? Porque así hacemos los varones, rugimos como leones, con ganas. Si vamos a enojarnos, nos enojamos bien, ¿o no, varones? Nah, ninguno. Los van a regañar de regreso a la casa, sí. Así pasa. Jesús no le respondió palabras. El verso 23 del capítulo 15 de Mateo tiene una coma y dice: la ignoró. Me llama la atención eso. Él sabía de su petición, él había escuchado su dolor, él había sabido de dónde provenía esta mujer, él sabía la condición de su hija, sabía que su hija estaba endemoniada, y bien pudo esa madre haberse regresado cuando notó que Jesús no le dio respuesta, y peor cuando los discípulos le dijeron que la despidiera. Sin embargo, esta mujer no se inmutó a lo que pareció inaudito, sorprendente. Había un periodista en mi país que todos los días en la mañana salían las noticias y decía: inaudito, sorprendente, la noticia de hoy. Y siempre era una noticia de esas bien amarillistas, ¿no?
fue encontrada afuera por sus vecinos. Y todos dicen lo siguiente, y salían las... Inaudito, sorprendente. ¿Por qué le digo eso? Yo creo que las personas que estaban alrededor, los discípulos, es más, los que estaban con Jesús, estaban pensando lo mismo. Inaudito, sorprendente. Jesús acaba de ignorar a una mujer desesperada que está llorando a moco tendido y que no cesa de llorar. Inaudito, sorprendente. Y lo inaudito y sorprendente es que esta mujer no cesó, perseveró. ¿Qué hacemos nosotros en la vida cristiana? Nos hablaba nuestro hermano Jinkai. Perseverar, obedecer. Le hemos enseñado a los feligreses, a la iglesia, a que escuchen el mensaje, pero no a obedecer. Nuestros hijos les decimos, ¿sabes qué? ¿Qué quieres de cumpleaños, papá? Ay, pues pórtate bien, ¿no? Llega un momento donde decís, pues nada más pórtate bien, sácale bien, está bien. Una camisa, sí, tráeme la camisa, lo que quieras, pero pórtate bien, haz las cosas bien. Queremos obediencia, no sacrificio, como dice la Escritura también. Aquí tenemos una de las grandes lecciones para la vida. Esta madre se mantuvo en intercesión por su hija. Y hay una frase que usé hace algunos años, pero la vuelvo a repetir. Dice, la falta de una respuesta al momento no significa una total negativa divina. Cuando el Señor dice no en un momento, o parece ignorarnos, no quiere decir una negativa total. Pero nosotros a veces decimos, no, pero yo ya le pedí al Señor. Yo ya le dije, llevo años pidiéndole lo mismo, pastor, usted no sabe. Pues que no me escucha. Usted que está más cerca a Dios, ¿por qué no le dice? Dígale. Dígale usted que está más cerca a Diosito, pastor. A usted lo va a escuchar más. Le digo, no, venga, oramos juntos. Una falta de respuesta al momento no significa una total negativa divina. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? El Señor no responde en ese momento. Y no, ya no respondió. Siempre va a ser así. No, el Señor responde. Amén. Dice la Escritura que Él no es Dios ni para que mienta ni se arrepiente de nada. Dios siempre responde. A veces no cuando usted y yo queremos, pero Él siempre responde. Lo cuarto es lo inesperado. Este episodio se complica aún más. Aquí está la cima, el clímax, la trama de la historia. Esto es lo más traumático. Dice, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Pero me fascina la actitud de esta mujer. Dice, es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Tenemos una mascotita que nos regaló una hermana. No somos de muchos animales, ya tiene como 3 años. A veces tiene buena vida, a veces no tiene tan buena vida, pero lo estamos adoptando un poco mejor. Le damos comida de perro, está carita la comida de perro y solo la que come de él está carita, pero bueno, le damos lo mejor al perrito. Sin embargo, después de comer, se llama James, no, una relación con lo colombiano ahí. El perrito es así, debajo de la mesa, siempre. Nunca le damos de comer comida de nosotros, tiene su comidita. Pero siempre quiere comer, siempre quiere hacer cosas, siempre quiere. Y si encuentra algo parece una aspiradora, ¿no? Por la casa. Siempre quiere meterse a algo, son animales lindos. Debemos tratar bien a los animalitos. Paréntesis, Génesis capítulo 1. Sed buenos mayordomos de la creación. Cierro paréntesis, regresamos a la historia. Esta mujer dice, Señor, pero hasta los perritos están debajo de la mesa esperando bocadito. ¿Qué hace Jesús aquí?
¿Sabe? Tuve que leer algunos comentarios porque batallé con la traducción, con el cuadro. Jesús diciendo que le voy a dar de comer primero a los judíos y después dice que no es bueno darle la comida a los hijos y tirársela a los perrillos. ¿Qué es eso? Cualquiera que lee eso dice, what's going on, Jesus? ¿Qué te pasó? Jesús, my Jesus. ¿Cómo está haciendo esto Jesús? Fíjese lo que encontré. Encontré algunas interpretaciones. La primera es, el Señor Jesús le está dando un mensaje a sus mismos discípulos, porque los que están actuando como perrillos son los mismos discípulos. ¿Qué están haciendo los discípulos? Quítala, Señor, quítala de ahí, ni siquiera es judía, quítala, vamos tarde. El Señor le dice, no está bien. Retóricamente les está diciendo, darle la comida, primero le tengo que dar de alimentar a aquellos que están al lado mío, antes de dársela a los perrillos. Ahora, la expresión perrillos, dice aquí, no habla de segunda clase, habla de que la misma comida que era preparada como manjar para los judíos, se le estaba dando a los que los mismos judíos consideraban como perrillos. Ahora ya estoy entendiendo. That's my Jesus. Ese sí es mi Jesús. Note lo siguiente, Jesús tampoco la ignora completamente. Si la hubiera querido ignorar, no le hubiera prestado atención y no hubiera emitido esas palabras. Simplemente le está diciendo a sus discípulos que ella no era judía y que ellos trataban a los que no eran judíos como perrillos. La traducción no es muy linda, pero muestra el sentir de patriotismo de los judíos. Es que nosotros somos de la descendencia de Benjamín, de Leví, de allá venimos los judíos. ¿Usted ha conocido a algún judío? Ellos te pueden trazar, de los verdaderos, ¿no? Pueden trazar toda su descendencia. ¿Cuántos de ustedes están contentos con haber nacido donde nacieron y de la familia donde son? Los demás se quieren cambiar el apellido, ¿no? Ay, pastor, ¿por qué no me hicieron esa pregunta a mí? ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué no se puso Roland Johnson? It was your time. No podemos negar nuestra procedencia, ni podemos nosotros decir que el Señor nos dio a nosotros segundas migajas por ser de donde somos, ni por parecernos como nos parecemos. No. Para el creyente debe tener una buena identidad. ¿Sabe qué me gusta de los mexicanos? Me fascina, aparte de la comida, que ya saben que me gusta. Se nota, pastor, se nota. Sí. El patriotismo. Abro paréntesis otra vez. Estábamos en un evento, 156 países representados, Comibam, el centro de convenciones en Bogotá, Colombia. Muchos iberoamericanos misioneros. ¿Sabe dónde estaban los mexicanos? En el centro, con el sombrero charro y la bandera con el águila. Pero como yo no soy mexicano, no puedo criticar a los mexicanos. Siempre critico mi propia cultura. Generalidades como latinos, claro que todos las tenemos. Pero ahí estaban, y estaba yo con el pastor Julio atrás, dice, raza, dice el pastor. Estaban allá los mexicanos, ¿no? Y la foto, y todos alabando al Señor, y los mexicanos, ¡ah! Sí. A veces por las palabras también, ¿no? Con mi esposa estábamos allá en un monumento, le gusta ver los monumentos, y estábamos en Escocia, 2015, visitando una prima. Fuimos a ver un monumento
y escuchamos a alguien gritar con una palabrota de aquellas que no es apta para este gremio, se la dejo a usted que es mexicano y que piensa así mucho, de alburismo, desde lejos gritándole a la otra: ¡ven para acá! Y otra vez, y mi esposa y yo decíamos: pero ¿aquí quiénes nos estarán gritando a nosotros o qué? Cuando de atrás aparece una de ellas, ¿no? No sé, y comienza, y el latino conecta donde sea. Y es que, ¿y de dónde son ustedes? No, pues de McAllen, sí, yo soy colombiano. Siempre digo que soy colombiano, no tengo problemas con admitir de dónde soy. Orgulloso siempre, no hay problema. Pero resido en Estados Unidos. Y no, ellos son de ahí de Texas. ¡Oh, McAllen! Ahí vamos a las compras y comienza estamos hablando y ahí estamos con las piedras. Me fascina eso. Usémoslo para bien, no para mal. Si usted es anglo, si nació en Texas, sea orgulloso de Texas. Si nació en el Valle, sea orgulloso del Valle. Conozca su cultura, ame su cultura. Amén. No quiera ser alguien que no es usted. Claro que todos nos aculturizamos, tenemos modismos que nos adaptamos porque somos extranjeros, pero amemos de donde somos. Amén. Lo que podemos aspirar con relación a Dios es sencillamente su misericordia. No le podemos exigir a Dios. Lo único que podemos es apelar a su misericordia. Por eso esta mujer dice: si te place, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer tuvo una fe activa. Una fe activa espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Confía en la voluntad de Dios y descansa ante el trono de la gracia de Dios. Esperar es difícil. Confiar es un poco más difícil. Y descansar, más difícil. Pero si no esperamos en el Señor, no podemos confiar en Él y no podemos descansar en su presencia. El resultado, me fascina la respuesta, dice lo siguiente, dice, versículo 29, buena respuesta, le dijo Jesús, ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido ¿de dónde? De tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Te imaginas que el Señor te diga que tienes mucha fe? Que el mismo Señor Jesús te diga, tienes mucha fe. Ve, tu hija ya está sana. No hay demonio en ella, no hay nada. Hombre o mujer de mucha fe. Hágase contigo como quieres, dice el relato en Mateo. Algunos principios bíblicos hacia la interacción racial. Con esto es la aplicación de hoy. Amor. Debemos tener amor con otras culturas, razas. Cuando veníamos de allá de Turquía, recuerdo, al frente de nosotros habían unos hindús y alrededor de nosotros habían de diferentes lugares. Yo estaba con el hermano Jiménez al lado mío, le tocó estar al lado mío como, no sé, unas 10 horas, y habían ciertos olores alrededor. Hay algunas culturas que no creen en el desodorante, hermanos. ¿Se imagina? Y yo tuve que orar fervientemente al Señor por amor. Porque cada vez que se levantaba el brazo, había un aroma que impregnaba hasta lo más profundo. Tenemos que amar a las personas que son de otra cultura. ¿Sabe que al principio yo dije, ay, pero ¿por qué huele así esta? Y después dije, ¿por qué no me pongo a orar? Y me puse a orar porque yo como no duermo casi, y peor en los aeropuertos, o peor en los aviones, o me pongo a leer, o a escribir, o a hacer algo. Me puse a orar en un momento por ellos, ya para que el Señor en 10 horas me diera amor. Respeto. Respetemos a otras culturas.
No todos son iguales que nosotros. ¿Sabe? Yo no ando corrigiendo a los que hablan diferente a mí. Aprendo de su cultura, me enriquezco. Pero a veces nos frustramos tanto, tenemos que respetar a los que son diferentes a nosotros. Amén. Y a veces los mismos cristianos, no, es que tiene que ser así. Y lo tercero que yo quiero que lleve en mente es la reconciliación. Reconciliación. Debemos reconciliarnos unos con otros. La reconciliación. Dice la historia de que termina con las siguientes palabras: y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? Cuando la mujer creyó en fe. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Debemos respetar, amar y reconciliar. Yo voy a hacer una invitación el día de hoy. Para que Dios nos dé una sensibilidad por las personas que son diferentes a nosotros. ¿Me permite hacer eso? Aún entre los latinos somos tan diferentes. A mí me fascina cuando yo me siento a una mesa y estoy entre mexicanos. Vaya, porque entre los de México también hay sus riñas, ¿no? Que los del sur, del centro, del norte, que cómo se habla de verdad, que cómo se le debe decir, igual que en nuestro país. O de otro lugar, ¿no? Algunos dicen que los argentinos son muy prepotentes. Yo tuve buenas personas argentinas en mi vida, que los chilenos son de cierta manera. No, dejemos esas cosas, permitamos que el Señor nos use a todos para extender su reino. Amén. Permitamos respetar a otros que son diferentes a nosotros. No porque el Señor te ha dado el físico que tienes, eres mejor que otras personas o eres menor que otras personas. Reconoce la identidad que tienes en Cristo y te vas a dar cuenta que así como eres, el Señor te va a usar grandemente. No solamente en tu familia, sino alrededor nuestro.